Mateo capítulo 10, versículo 34 nos dice así: No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Una expresión muy dura del Señor Jesús para muchos, y creo para todos, en el tiempo en el cual estuvo aquí en tierra, en su manifestación en carne. Miramos desde el inicio de su mensaje, o desde el inicio de la introducción del Señor Jesús. No fue un mensaje liviano, sino fue un mensaje sólido, fue un mensaje fuerte, iniciado por Juan Bautista. Después del bautismo de Juan Bautista, el Señor fue bautizado. Y en sus primeros discursos del Señor no trajo absolutamente nada de que le podríamos decir en el sentido humano muy agradable o muy aceptable entre la gente, por la razón de que su mensaje fue un mensaje de redargüimiento, fue un mensaje de conflicto, fue un mensaje de espada, fue un mensaje de guerra, podemos decirlo de esta manera. Y digo esto por cuestión de la idea que es en sí una realidad, pero cuando no se amplía y solamente se deja a medias, entonces trae también bastante daño al pueblo de Dios. Y esto es de que se enseña por lo regular, sin entrar más a una profundidad, de que nuestro Señor Jesús es puro amor, porque la palabra de Dios así lo dice. Dios es amor. De eso no hay duda, no podemos nosotros dudarlo. Pero a fin de que el amor llegase a manifestarse a nosotros, tuvo que pasar por un proceso de disensión, un proceso de pleito, un proceso de conflictos. Y cuando miramos al Señor Jesús en su inicio de su ministerio, lo que provoca en su primer sermón, en su primer mensaje, en el capítulo 4 del libro de Lucas, después de haber leído él el libro del profeta Isaías. ¿Qué fue lo que ocasionó un disgusto? O sea, al principio el pueblo quedaba maravillado de sus palabras, pero sin embargo él siguió ministrando, siguió hablándole al pueblo, y en sus palabras provocó que el pueblo llegase a un punto donde el versículo 28 del mismo capítulo 4 de Lucas nos dice que todos en la sinagoga fueron llenos de ira oyendo estas palabras. Entonces se llenaron de ira al grado de que se levantaron y le echaron fuera de la ciudad. Y aún también nos dice la Escritura que fue llevado a la cumbre del monte con el propósito de despeñarle, o sea, de matar al Señor Jesús. Ese fue su inicio, su mensaje, y así seguimos nosotros viendo en el transcurso de su ministerio un mensaje sólido, un mensaje fuerte, un mensaje que en sí declara lo que menciona o lo que leímos en Mateo capítulo 10, de que el Señor nos dice que Él ha venido a la tierra, no he venido a meter paz, sino espada. Por cuestión de que ella es una espada no destructiva, es una espada sanadora, una espada de edificación. Pero vivimos en un tiempo, en una sociedad, y esto no solamente entre el ambiente de afuera, o sea, la gente que no profesa cristiandad, sino que ha posesionado el ambiente cristiano y aún en los mismos dispensadores de la palabra de Dios, de un mensaje muy suavecito, un mensaje muy mellow, le llaman en inglés, muy agradable, donde no quiere lastimar los sentimientos que no quiere dañar los sentimientos de la gente, no quiere hacer sentir mal a nadie.
y siempre se trata de poner palabras elocuentes o palabras en las cuales traiga un sentido de satisfacción emocional. Pero la palabra de Dios está completamente diferente a ese aspecto, o sea, en cuestión de la administración de la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos. Y el propósito es palabra sanadora. Nadie puede sanar con palabras que sean muy tolerantes o palabras en las cuales sean inducidas con el sentido de no hacer sentir mal a la persona. Y sea que esta actitud y este comportamiento se ha llevado tan fuerte en la sociedad de siempre tratar de querer hablar o querer poner palabras muy suavecitas, muy afeminadas, para no decirlo así, muy aniñadas las expresiones, cuando la gente ya es gente mayor, gente madura, en la cual se tiene que hablar como gente mayor, pero se les habla todavía unas expresiones muy aniñadas porque todo está bajo el concepto de a no hacer sentir mal a nadie. Pero entonces la palabra de nuestro Dios no va así, sino que la palabra de Dios llega y conforta y sana, pero el Señor sabe y hay palabra para todo ello. Pero cuando aquel está afligido, pero el que está afligido, la palabra sanadora lo conforta y lo alegra. Pero el que anda desordenadamente, la palabra de Dios es como espada de dos filos. Y cuando la palabra de Dios se quiere suavizar y hablar al que anda en el pecado, el que anda de sinvergüenza, el que anda haciendo mal, en un sentido muy liviano, no le es de ayuda, no trae sanidad. Antes, más bien, ocasiona que traiga una autojustificación de sus actitudes y comportamientos malévolos en los cuales los van a llevar a juicio y los van a llevar a condenación. Entonces, el mensaje de nuestro Dios, el mensaje de la palabra, es un mensaje duro, un mensaje que sana, que libera, que quebranta, que raspa la costra en la cual encubre el pecado y trae pudrición al alma, al espíritu. Pero vuelvo a decir, como vivimos en un ambiente de una sociedad muy frágil, no se puede, o más bien se rechaza el que se hable lo que es en sí la palabra de nuestro Dios. ¿Qué tal si alguien llegase y buscase la bendición de Dios con un corazón no quebrantado, sino solamente por oír el mensaje, las bendiciones que hay, que se otorgan a través de la palabra de nuestro Dios, y que el dispensador usase la expresión que usó Juan Bautista, tomado por el Espíritu Santo, diciéndoles: razas de víboras? Es la declaración que da Juan Bautista. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? El Señor también les dice en su primer mensaje, en Lucas capítulo 4, también leímos, declarándoles a las gentes, de seguro me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y el Señor empieza a redarguir, porque trajo el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de la gracia, el mensaje de la transformación, el mensaje del cambio. Pero es un mensaje duro, es un mensaje que parte el alma, que penetra hasta lo profundo del corazón, al grado que el apóstol Pablo lo declara diciendo que no solamente penetra, sino que aún discierne las intenciones del corazón. Pero para limpiar, para purificar, para traer bendición, para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, instruido para toda buena obra. Ese es el propósito principal de la palabra de nuestro Dios. Y cuando la palabra de Dios la leemos y la escuchamos y miramos los diferentes conflictos que trae al hombre o a la mujer por haber aceptado el mensaje de salvación, miramos entonces la declaración de lo dicho por el Señor aquí, que Él no ha venido a meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre. ¿Y qué es lo que ocasiona esta disensión? El vivir ya no conforme a una tradición, no vivir conforme a una cultura, no vivir conforme a lo establecido por nuestros padres terrenales, si es que aquello está en contra de lo establecido por nuestro Dios. Porque la palabra de Dios es un modelo de vivir, es un modelo de actuar, de comportarse.
para que luego se distinga como nueva persona, como nueva criatura, pueblo redimidos, pueblo escogido por nuestro Dios, cambiados y transformados desde lo interior de su vida, desde su mente, su corazón, para ya no vivir como él cree o piensa, o como los padres lo enseñaron y lo instruyeron, sino más bien conforme al poder maravilloso de la palabra de nuestro Dios. Y el vivir conforme a la palabra, ¿qué es lo que ocasiona ciertamente esa disensión? Ocasiona ese pleito, ocasiona de que haya rivalidades, al grado de que nos menciona en el versículo 36, de que los enemigos del hombre que acepta vivir conforme a la palabra de nuestro Dios serán los de su casa. Cuando los de su casa establecen su propio estilo de vida, su propia manera de vivir, o una manera tradicional, o una manera de vivir religiosa, donde no puede y ni quiere y ni le interesa dejar su tradición o su religión o su estilo de vida para vivir conforme a lo establecido por la palabra de Dios. Y cuando alguien es llamado, es tomado, es posesionado por Dios para cambiarlo, para transformarlo, para que ahora viva conforme a los preceptos de la palabra de nuestro Dios, y la familia no acepta y la familia no está de acuerdo, ocasiona un conflicto. ¿Y ocasiona qué? Una disensión entre las familias, ocasiona una separación. No porque él quiere, lo anhela o lo desea que se haga esa separación, sino porque quiere vivir una vida conforme a lo establecido por nuestro Dios, y automáticamente aquellos que rechazan el estilo de vida conforme a lo establecido por nuestro Dios, automáticamente se convierte en un enemigo. No tiene que robarle, no tiene que hacerle injusticias, no tiene usted que golpearlo, no, simplemente viva conforme a la palabra de Dios y ocasiona un conflicto. Y no solamente en su casa, en el trabajo o aún en su propia congregación respectiva. Usted viva a lo máximo, a lo que más pueda, conforme a la palabra de nuestro Dios, y aquellos dentro de su propia congregación que no tienen el anhelo ni tienen el deseo de vivir conforme a ella, ocasionará ciertamente disensión, pleito, se echará enemigos, porque ese es lo que el Señor ha traído. No ha venido a la tierra a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque vino redarguyendo la conciencia, vino redarguyendo el corazón, vino cambiando pensamientos, vino cambiando actitudes entre círculos de familia, en sociedades, en la sociedad, o en su propio pueblo, en su propia nación. Y eso es lo que nosotros miramos desde el principio de la iglesia, de los hombres de Dios que fueron usados en el principio para hablar el mensaje del cambio, el mensaje de la transformación. El mismo Señor Jesús habló al pueblo para que cambiase su estilo de vivir, su manera de actuar y de comportarse, y que se los echó de enemigos al grado que pidieron la crucifixión. Pero no solamente ellos, sino que miramos después los apóstoles que hablaban al pueblo la palabra que era como espada de dos filos, para que dejasen de vivir conforme a las tradiciones o conforme a sus propios pensamientos e ideas, y vivir conforme a lo establecido por nuestro Dios. Se echaron de enemigos. Y no solamente eso, sino que miramos en el transcurso de la iglesia imperios que fueron también conmovidos, imperios que fueron sacudidos por la espada, por el poder de nuestro Dios. Fue sacudido el imperio romano al grado de que se sintió amenazado y trajo persecución a la iglesia. ¿Y qué mal hacía la iglesia? No robaba, no levantaba sediciones, no estaba asesinando, no, solamente hablando el mensaje del cual el Señor Jesús les había ordenado, y es hablar y decir conforme a lo que a Dios le agrada, conforme a los preceptos y los estatutos de nuestro Dios. Y ellos fueron ocasionando lo mismo de lo que el Señor Jesús menciona, o Mateo menciona del Señor Jesús en el versículo 34 del capítulo 10. No penséis que he venido para meter paz en la tierra.
no he venido para meter paz, sino espada. ¿Y qué era la espada? Vivir conforme a lo que Dios estableció. Y muchos fueron llevados a las hogueras, otros fueron crucificados, otros echados a los leones, a las fieras, otros pasados a dardos. Y la historia está saturada de hombres y mujeres en los cuales anhelaron y desearon vivir conforme a lo que Dios estableció, pero ocasionó lo que menciona aquí, no solamente que los de su casa fuesen sus enemigos, sino aún la misma comunidad entera o la misma nación y los gobiernos representantes de cada nación en sus respectivos tiempos fueran sus enemigos. Y no solamente eso, llegó el tiempo también de la transformación del cuerpo genuino, místico de la iglesia de nuestro Señor Jesús, de un cuerpo vivo, unido solamente por el amor y el deseo de vivir conforme a los mandamientos, a los estatutos de nuestro Dios. Se transformó para convertirse en una organización política religiosa, ya no conforme al cambio. Y cuando llegaba el mensaje de transformación, de no vivir conforme a lo que pensaban, a lo que creían, a lo que ellos establecían, sino como está en la palabra de nuestro Dios, ocasionó también que conflictos. Entonces ahora miramos cristianos religiosos persiguiendo a cristianos que todo su pecado era hablar el mensaje de salvación. Y ocasionaron así conflictos, ocasionaron disensiones y se echaron muchos enemigos entre sí. Y no solamente ahí, sino que miramos la historia, está saturada. Miramos en el tiempo de Alemania, las reformas, en el tiempo de los reformistas, como fue a su tiempo el más distinguido, Martín Lutero. En la Gran Bretaña, miramos también, tenemos la escritura, la palabra de Dios en inglés, la King James. Pero en realidad, ¿qué fue lo que ocasionó? Este hombre fue llevado, no James, no. William Tyndale, no fue King James, sino él fue el rey que permitió que la Biblia fuese traducida en inglés. Pero ¿qué fue lo que ocasionó? Fue llevado a la hoguera. Y así hasta este tiempo estamos mirando que la espada sigue en pie, que el Señor ha traído lo que menciona aquí, espada. Miramos las situaciones en China, lo que están padeciendo nuestros hermanos fieles y verdaderos que quieren vivir conforme a la palabra de Dios. Los miramos en la India, los miramos en Irán, los miramos en Qatar, los miramos en Corea del Norte y los miramos en diferentes partes o diferentes países de diferentes partes del mundo. Que todo su pecado es ¿qué? Hablar el mensaje de salvación y el mensaje de transformación. Y en el cambio y la transformación de no vivir conforme a lo que ellos piensan y creen, sino conforme a la palabra de nuestro Dios, ha ocasionado ciertamente ese conflicto. ¿Qué estás ocasionando tú? Tú y yo, ¿qué estamos ocasionando? Estamos siendo de los pusilánimes en los cuales tenemos temor de vivir conforme a la palabra de Dios o hablar la palabra de nuestro Dios, porque se va a ofender, porque estamos en un tiempo de una sociedad muy sensible a las palabras, donde todo se les tiene que hablar muy suavemente, donde a todos se le llama que es abuso verbal, que no puedes hablar mensaje sólido de la palabra de nuestro Dios porque lo consideran como que es ofensivo, sino que tienes más bien que estar hablando y buscando y acomodando las palabras en las cuales no se incomode el populacho, no se incomode la gente y aún la misma congregación. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con tu estilo de vida, con tus diferentes maneras de ministrar el mensaje de salvación? ¿Estás ocasionando como el Señor Jesús ocasionó? No vino a traer paz a la tierra, no he venido para meter paz, sino espada. Tú y yo no hemos sido llamados por Dios para traer paz. Hemos tú y yo sido llamados por Dios para traer ¿qué? Espada. Para hablar el mensaje de transformación. Y si aquellos en los cuales se disgustan por el mensaje genuino y verdadero de la palabra de nuestro Dios,
y te desprecian y te los haces enemigos, no eres el primero. El Señor Jesús, por excelencia, fue el que llevó sobre él todos nuestros pecados. Él fue el que llevó más que todos nosotros el desprecio y se ha echado más enemigos que ninguno de nosotros por estar metiendo la espada de la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la palabra de nuestro Dios que cambia y transforma la vida del penitente.